preguntan abriendo el micrófono, ¿tá? Profe, Sí. perdón que ya la esté molestando de entrada. Un compañero preguntaba o sea, cuál era su pensamiento sobre matemática inicial. Y tal, yo quería preguntar, porque por ejemplo a mí, DAL, por ejemplo, no me está siendo tan difícil, pero esta materia sí me está costando bastante más. Quería saber si en realidad matemática inicial me Sí, a podría mí servir. también. Mi opinión sobre matemática inicial es que yo lamentablemente no te conozco, como que eso es bien tuyo, ¿viste? Si a vos te parece que esta materia te excede, te conviene ir a matemática inicial. Ahora lo que te digo es que cálculo 1 lleva tiempo, no es que vos en las primeras clases tenés que entender todo. Si vos te tenés fe para estudiando, o sea, y tenés tiempo para estudiar, eso es clave, si vos tenés tiempo para meterle y dedicarle, llegás al fin de semestre habiendo comprendido. Ahora, si no tenés mucho tiempo para estudiar, si tenés una muy mala base, o sea, no es un curso fácil, o sea, eso te lo tenés que plantear vos mismo y evaluar. O sea, yo no sé, viste, no estoy en tu cabeza para ver si es una dificultad insurmontable o si es una dificultad que a lo largo del semestre la podés llevar. Ah, bien, gracias. Profe, yo quería preguntarte si, o sea, si falta mucho para que demos integrales, porque o sea, lo empezamos a dar algo en física con eso y quiero saber si lo vamos a dar tipo pronto o estudio más por mi cuenta. Y bueno, yo agarré la primer clase, ya arranqué con integrales, no sé si vos viniste a este teórico, pero digamos, ya te dije, las ideas ya están y no falta mucho para llegar. Ahí va, gracias. Profe, no estás grabando, me parece. No, ya sé, pero como pintaron así estas preguntas que eran como previas, no empecé a grabar todavía. Yo tengo una pregunta, profe. Dale. Porque yo me anoté en matemática inicial porque estaba en la currícula sugerida, pero me enteré de eso, que no podía dar cálculo, y me quise dar de baja, pero no me deja, no sé por qué. No, eso yo no tengo ni idea, viste que yo soy profe de matemática, las cosas de inscripciones y eso no sé, en Bedelía tenés que averiguar, la verdad que no sé cómo ayudar. Igual darte de baja no es No. necesario en el EVA, sino que lo tenés que hacer nomás en la página de la UDELAR y en el EVA te avisan ellos cuando dejan darse de baja o no. Claro, pero En no me Bedelía, en aparece esa realidad. opción a mí. En Bedelía, sí, no me aparece la gomita de borrar. Tenés que ir a los cursos y buscarlo en los cursos igual que te anotaste, ahí lo tenés que buscar. No Bueno, tenés que voy a buscar arrancar, en tus inscripciones. voy a arrancar, ahora sí Claro. voy a grabar. Este tema lo conversan después. Bueno, entonces estábamos viendo el axioma de completitud, dice lo siguiente, y esto grabado a fuego, o sea, se lo tienen que saber de memoria todos los estudiantes del curso, ¿tá? Dice, todo subconjunto de R no vacío y acotado superiormente tiene supremo. ¿Tá? O sea, todo subconjunto de R no vacío y acotado superiormente tiene supremo. ¿Tá? Lo voy a escribir con símbolos
sería esto, sería para todo A contenido en R, A distinto de vacío, tal que existe un K real con X menor o igual que K para todo X en A, eso es decir que el conjunto es no vacío y acotado superiormente. Entonces, existe un S en R, tal que S es el supremo del conjunto A. Ah, bueno, es que ya lo voy a repasar, ¿tá? Quería empezar así poniendo el axioma y ahora repaso todos los conceptos, ¿tá? Pero igual lo importante es que se les grabe esto, ahora repasamos lo que es, pero que se les grabe a como dé lugar que todo conjunto no vacío y acotado superiormente de los reales tiene supremo en los reales, ¿tá? O sea que si ustedes le dan cualquier conjunto que está acotado, va a tener supremo real, ¿tá? Siempre existe el supremo. Eso se les tiene que grabar porque eso es la propiedad de continuidad de la recta, que es clave para todo el curso. Entonces ahora voy a repasar entonces todos los conceptos, o sea, qué es una cota superior, qué es el supremo, todo eso lo repasamos ahora. Profesora, Profe. una pregunta. Pregunten. ¿Usted va a subir las notas de la clase pasada? Ya la subí, está todo en el EVA. ¿Está en el EVA? Porque me fijé, estaban las del 4 de marzo. Está en yo la lo- otra semana, está en la otra semana. Entraste capaz que a la Semana semana 8. 1, está en la semana 2. Claro, Ah, capaz que sí. cada semana tiene sus notas. Profe, Tengo una pregunta, perdón. Pregunten, dice, Dale, Federico. existe K perteneciente a R y después ¿qué dice ahí? Con X menor o igual que K para todo X en A. Eso es decir Ahí que va. está acotado superiormente. Vos fíjate lo que dice acá. Para todo subconjunto de los reales, no vacío y acotado superiormente, porque eso es que exista un K, tal que X es menor o igual que K para todo X en A, entonces existe el supremo. ¿Tá? O sea, esto es subconjunto de R, no vacío, acotado superiormente. Bueno, entonces, recordar que, o sea, cuáles son las definiciones que uno tiene que saber para entender este axioma. ¿Tá? Lo primero es saber qué es una cota superior. O sea, un número es cota superior de A, un subconjunto de R, si X es menor o igual que K para todo X en A. ¿Está bien? O sea que un número es cota superior de un subconjunto si todos los números del conjunto son más chicos o iguales a K. O sea que si uno dibuja, digamos, en la recta real y supongamos que acá está el conjunto A, supongamos que yo qué sé, este es el conjunto A, entonces todos estos números de acá son cotas superiores de A. ¿Por qué? Porque cualquier X que yo me tome en A es menor o igual que cualquier K verde que esté acá. ¿Se entiende? Eso es la definición de cota superior, un número que es más grande que todos los elementos del conjunto. ¿Cuándo un conjunto está acotado superiormente? Bueno, decimos que A está acotado superiormente, un subconjunto de R está acotado superiormente, si existe K, tal que K es cota superior de A.
¿tá? Eso es un conjunto acotado superiormente. Por ejemplo, los X que están entre 0 y 1 es un conjunto acotado superiormente, porque todos los X son menores o iguales que 1. Este conjunto está acotado superiormente y también inferiormente, que es lo análogo, pero para menores. De hecho, todo K mayor o igual que 1 es cota superior de A, este es el conjunto A, y todo L menor o igual que 0 es cota inferior de A. ¿Se entiende lo que es acotado superiormente, que me preguntaban por ahí? De nada. Entonces, ¿qué pasa? Las cotas superiores no tienen por qué pertenecer al conjunto, como vimos en este ejemplo, ¿tá? Entonces, observar. Si K es cota superior de A, K puede o no pertenecer a A. En el ejemplo anterior, K igual 1 es cota superior y pertenece a K, y pertenece al conjunto. Pero 2 es cota superior y 2 no pertenece al conjunto. ¿Tá? O sea que el conjunto de cotas superiores, que son muchas, puede pertenecer o no puede pertenecer al conjunto. Cuando la cota superior pertenece al conjunto, decimos que es el máximo de ese conjunto. ¿Tá? Entonces, definición. Si K es cota superior de A, y K pertenece a A, decimos que K es el máximo. Si es máximo, tiene que ser supremo también, ¿no? De A. Sí, ahora cuando define al supremo vemos eso, ¿tá? Porque todavía no repasé la definición de supremo. ¿Tá? Entonces, si K es cota superior al conjunto, en ese caso decimos que es el máximo de A. ¿Tá? Otro ejemplo, si yo considero ahora los X con X entre 0, pero menor estricto que 1, entonces 1 es cota superior, este es el conjunto A, cota superior de A, y A no tiene máximo. ¿Por qué no tiene máximo? Porque cualquier cota superior de este conjunto tiene que ser más grande que 1. Y 1 no está en el conjunto, o sea que no es cota superior. Los elementos mayores que 1 no están en el conjunto, así que no tiene máximo. Y ahí 0 sería mínimo. ¿Cómo?
cero sería mínimo ahí. Sí, sí, claro, 0 es mínimo, que se define análogamente también. 0 es mínimo de A. El mínimo es una cota inferior que pertenece al conjunto. ¿Está bien? Bueno, pero entonces, ¿qué es el supremo de A? ¿Tá? Porque lo que digo es, en este conjunto vimos que no tiene máximo, pero es un conjunto no vacío y acotado superiormente, así que supremo tiene que tener por el axioma de completitud. ¿Tá? Entonces les voy a explicar qué es el supremo. Tiene que ser algo diferente del máximo, es otra definición, no es la definición de máximo. ¿Tá? Entonces voy a poner eso, observar. ¿Puede ser que ¿sí? sea el mayor estricto? ¿Qué es el mayor estricto? No, no entendí. Que vendría a ser el número más grande en lo que viene siendo el tramo de A. No, el supremo no es como el menor coso de la cota superior. Claro, Sí, la diferencia la con menor el, cota con el superior. máximo, Ahora lo la repasamos. diferencia ¿tá? con el Pero máximo es que no está nada, ¿no? ahora repasamos la definición de supremo. Quiero observar lo siguiente. Observar que el conjunto A del ejemplo anterior es no vacío. ¿Cómo saben que es no vacío? Díganme un elemento del conjunto. Un medio. Un medio, Según por tú. ejemplo. Por ejemplo, un medio pertenece a A. ¿tá? El conjunto es no vacío y es acotado superiormente. Por 1, por ejemplo. ¿tá? Porque todo X de A es menor a 1, menor o igual a 1. Esa es la definición de cota superior. Por lo tanto, por el axioma de completitud, sabemos que existe S, el supremo de A. O sea, que la noción de supremo no es la de máximo, ¿tá? No se confundan máximo con supremo, son cosas diferentes. Ahora repaso la definición de supremo. Pero ¿qué es lo que no es el supremo? El máximo, ¿tá? Son cosas diferentes. Una cosa es el máximo del conjunto, que es una cota superior que pertenece al conjunto, y otra cosa es el supremo del conjunto, que es la menor de todas las cotas superiores. Ahí dice Ahora, noción. En ese caso sería 1 también. en este caso sería 1, sí, sí, sí. Pero- Pregunta, ¿el máximo siempre es supremo? El máximo sí, sí, sí. También hay que verlo, todo eso lo probamos, ¿tá? Si quieren, pero sucede. Bueno, entonces, recordemos entonces, recordar. S, el número real S, es el supremo del subconjunto A, sí, sí, solo sí, o sea, se tienen que verificar estas dos cosas para ser supremo. El primero es que S sea cota superior. Alejandra García, Apaguen ¿me el pasas el fuerte, por favor? micrófono. Alejandra García. S es cota superior de A. ¿Qué significa? Que X menor o igual que S para todo X en A. Eso es lo primero que se tiene que cumplir. Sí. Arranco entonces. Recordar que un número real es el supremo del subconjunto A de R
sí, solo sí, dos cosas tienen que pasar. La primera es que ese número S sea cota superior de A. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los elementos de A tienen que ser más chicos que S. ¿Tá? Pero eso es simplemente que sea cota superior. Eso no alcanza para hacer el supremo. Para hacer el supremo, además, se tiene que verificar esto otro, que es que si K es otra cota superior, o sea, si K también es cota superior de A, que ya vimos que pueden haber muchas cotas superiores, entonces necesariamente se tiene que cumplir que S es menor o igual que K. O sea que S, dentro del conjunto de todas las cotas superiores, es la más chica. Claro, porque vos fíjate, ¿cuál es la definición de cota superior? Voy para arriba. La definición de cota superior de un conjunto, K es cota superior de un conjunto, si todos los elementos del conjunto son más chicos que K. Pero entonces, por ejemplo, si K es cota, K más 1 también. O sea, cualquier número mayor que K también va a ser cota, es lo que está dibujado acá. Si este es el conjunto A, no, no. Las cotas... Es más, si una cota superior está en el conjunto, en ese caso se dice que es máximo. Pero hay muchas cotas que no son el máximo. ¿Se entiende? Sí. Tal cual. Pero el 2 no. El 2 no es cota. Pero tal vez no está, porque mirá este ejemplo de acá. Mirá este ejemplo de acá. Si la cota está Cuando en el X conjunto, es es menor máximo. estricto que 1, cuando X es menor estricto que 1, 1 es cota superior, pero no está en el conjunto. No hay, no hay un No hay un número más cercano a 1, pero es re clave lo que estás preguntando, está buenísimo. ¿Por qué? Porque esa es la idea del continuo. El 1 no tiene un siguiente en los reales. Tan cerca de 1 como vos quieras hay otro real. No hay el número que sea el más cercano de 1 en R, ¿entendés? No es como los reales. Sí. Pero No, vos siempre vas a tener el 0,9999999 y sigue, sigue. Claro, ¿Entendés? vos tenés los números reales, entonces tendrías que trabajarlo como un límite de X tendiendo a 1, pero nunca llega a ser 1. Entonces siempre existe Claro. un número más próximo que el siguiente. Por lo tanto, nunca vas a llegar a un número próximo a 1 tal que ese número se acota. igual te digo, el 1 medio no es cota, que recién dijiste que el 1 medio era cota. El 1 medio no es cota, ¿te das cuenta? Porque el 1 medio más 1 cuarto está en el conjunto y es más grande que 1 medio. Está. Vos, ¿qué pasa? Mirá, vos tenés que pensar, y esto está buenísimo, es justo la clave del axioma de completitud, que la recta está todita llena de números, no hay agujeros. Entonces no podés pensar que está el 1 y después el 2 y entre medio no hay nada. De hecho, no podés pensar que está el 1 y cualquier X mayor que 1 y que en el medio no hay nada. Siempre en el medio de dos números hay otro. O sea, esa es una propiedad que la podemos demostrar, ahora después la demuestro a partir del axioma de completitud, ¿tá? Pero está buenísimo, o sea, es clave hacerse estas preguntas, porque eso que la recta está llena de números, lo podemos decir así entre comillas, es el axioma de completitud. ¿Tá? Ya vimos que Q no está lleno de números, porque el supremo de los que al cuadrado da 2, lo vimos la clase pasada, no está en Q. O sea que Q está todo agujereado, faltan puntos por todos lados, pero R no está agujereado. R, la recta está toda llena de números. Es un continuo de números. Y esto es maravilloso, ¿por qué? Porque fíjense,
uno tiene una idea intuitiva de lo que es una recta o un círculo. A cualquier persona vos le decís qué es un círculo y se imagina un continuo. Es una idea intuitiva que el ser humano tiene, pero explicarlo, o sea, explicarlo matemáticamente, o sea, explicarle a una computadora qué es un continuo, es esto, es el axioma de completitud. Profe, pero entonces, ¿cuál sería el supremo de ese subconjunto A? Porque no puedes decir tal número es el supremo, por ejemplo. Sí. Ahora vamos a ver, de este conjunto Sí. es 1 el supremo. Hay que justificarlo, pero es 1, ¿está? Ahora avanzo un poco más y lo vemos, ¿está? Dale. Yo tengo una consulta. Sí. Rápido. Supongo que igual se irá a dar más adelante, pero en el caso de que sean, por ejemplo, números irracionales, las raíces cuadradas de números negativos, ¿también se puede trabajar de esta manera o son otros axiomas los que se consideran? No, pará, las raíces cuadradas de número negativo no existen en los reales. Esos son números eso. complejos, que es otra cosa. No lo estamos tratando acá. Bien. ¿Está? Los números irracionales son otra cosa. Los números irracionales son R menos Q, o sea, los reales que no son racionales. Pero eso no son los números complejos. Son otra cosa. Bueno, entonces vuelvo para acá porque esto bien clave, chiquilines. A ver, les voy a decir una cosa desde ya para que no haya confusiones, ¿está? El que no sabe el axioma de completitud pierde el curso. O sea, así nomás. ¿Para qué borré algo que no quería borrar acá? Esto es algo que hay que entender. Y saber el axioma de completitud, hay que entender lo que quiere decir. Para empezar, hay que entender lo que está acá en la pantalla, que es qué es el supremo. Porque el axioma de completitud te dice todo conjunto no vacío y acotado superiormente tiene supremo. Bueno, ¿qué es el supremo? Es algo, ya les digo, que es el punto de explicar el continuo, ¿tá? Entonces, el supremo de un conjunto es esto, que está acá. Es una cota superior que además es la mínima de todas. ¿Tá? Entonces, ¿Podría repetir? ¿repetir qué? Bueno, sigo. Una Profe, Pregunta. Lo que acabaste de decir. entonces, para que sea supremo no tiene por qué estar en el conjunto y para ser máximo tiene que estar en el conjunto. Sí. Esa es la sí. diferencia. Esa es la diferencia. Está bien, gracias. Está, pero vamos a ver qué es profundo lo de ser supremo. ¿Tá? Déjenme avanzar un poquito acá. Miren esto. Fíjense. Yo no entiendo por qué le da tanta importancia, porque yo lo pienso y siento como que no es la gran cosa, tipo un conjunto acotado y no vacío tiene supremo. ¿Por qué le da Bueno, tanta vas a ver. importancia? Bueno, pero o sea, eso está bien también lo que decís, pero te va a ir quedando claro a lo largo del curso que es súper importante. O sea, que fíjate, mira, te voy a hacer un dibujito. Te dibujo R acá. ¿Está? Y vos suponete que le saco un punto. Hago esa cruz, que es le saqué un punto, ¿está? Lo pinché ahí, a R, le saqué un punto. ¿Está? Si yo ahora te considero este conjunto, que voy a pintar en naranja acá, este conjunto de acá, ¿tá? Es un subconjunto de los números reales, ¿tá? El conjunto A, naranja. Y este punto que saqué, le llamo X. O sea que lo que está dibujado acá es R menos el conjunto X. Ahora, A es un subconjunto de R menos X, ¿verdad? Porque ningún punto de A es X. O sea que está claro que A es un conjunto de R menos X, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuál es el supremo de A? Es X. Quiere decir que si yo considero el conjunto R menos X, no verifica el axioma de completitud.
O sea que la idea geométrica del axioma de completitud es que no hay agujeros. O sea, que vos no podés ir por la recta y caerte. O sea, no te falta ningún punto. Esa es la idea Pero qué del... forma más complicada de explicar eso. Podrían ponerlo en palabras. No hay ningún agujero en la recta y ya está. Esta es la forma óptima, esta es la forma que años y años de matemáticas llevaron a expresar la idea del continuo, que es una idea que Homo sapiens ya tiene en la cabeza, ¿entienden? Esto es tremendo, pero les van a ir cayendo fichas a medida que avance el curso, así que voy a avanzar un poquito, no me voy a molestar con esto. Miren, otra cosa, ejemplo, vamos a poner ejemplo. Recuerden los números naturales, ¿tá? Los números naturales eran el 1, el 2, el 3, que los construimos de la siguiente manera. Sabíamos que existe el 1 por axioma de cuerpo, ¿tá? Que es el neutro de la multiplicación, y después, bueno, también por axioma de cuerpo sabemos que entonces existe 1 más 1, que es lo que llamamos el 2, entonces existe el 3, etc. ¿Tá? Es un conjunto que construimos inductivamente. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Si uno mira la recta, ¿no? Uno se imagina esto, yo qué sé, el 1, el 2, el 3, y todos así, uno intuitivamente dice, no está acotado superiormente, ¿verdad? Los naturales no están acotados superiormente, siempre hay un número más grande. ¿Está? Pero ¿cómo se prueba? ¿Está? ¿Por qué el dibujo, o sea, por qué el dibujo de n en R no es este dibujo que les voy a hacer acá, que acá está el 1, el 2, el 3, y después cada vez se van apretando cada vez más, y digamos, y acá hay una barrera que nunca lo pasan, o sea que todo n está acá. Es decir, en otras palabras, ¿cómo demostramos que n, el conjunto de números naturales, no está acotado superiormente? Pero eso no es porque es un subconjunto inductivo. ¿No se puede hacer por el absurdo? Ahora sí, lo vamos a hacer por absurdo, pero le voy a contestar al que preguntó anterior. No, porque lo que yo te estoy diciendo es algo geométrico acá, que sea inductivo. Vos acá podés haber metido el 4, el 5, el 6. De hecho, vos podés meter infinitos números en algo acotado de R. El intervalo 0,1 tiene infinitos números y está acotado. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué el dibujo no es así? No es como este, que los naturales están acotados. Vos podés meter infinitos números en un intervalo acotado. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a demostrar este teorema. N no está acotado superiormente. ¿Y porque siempre podés encontrar un n más 1 hasta el infinito? Sí, pero mirá lo que te digo acá. Acá vos podés meter todos los n más 1 que vos quieras. Miren, entonces antes voy a hacer un ejemplo porque veo que falta entender algo. Ejemplo. Para todo n natural, fíjense que el número 1 sobre n está siempre entre 0 y 1. ¿Están de acuerdo? Yep. Porque, bueno, 1 sobre n es mayor a 0 y 1 sobre n es menor a 1. Bueno, por lo menos si n es mayor o igual que 2. ¿Está? Para todo n en n, mayor o igual que 2. ¿Está bien? Para que... Sí. Es porque todo conjunto de los reales no vacío y acotado tendría supremo y los reales y los naturales no tienen. Ahora estoy haciendo un ejemplo. Ahora vamos a la demostración del teorema. Antes estoy haciendo este ejemplo para que se entienda la necesidad de demostrarlo.
¿Para qué voy a demostrar un teorema que a todo el mundo le parece obvio? Lo que quiero explicar ahora es que no es obvio el teorema, que hay que demostrarlo. Entonces, lo estoy explicando con este ejemplo. Entonces, en el intervalo 0, 1, metí todos esos números, 1 sobre n, pero fíjense cuáles son esos números. El 1/2, el 1/3, el 1/4, y así sigo. O sea, son infinitos. Y los metí en un intervalo acotado, superior e inferiormente. O sea que no es obvio que yo a todos los naturales no los pueda meter en algo acotado, ¿entienden? A ver, quiero que me hagan preguntas sobre esto. Yo no sé cómo llegamos al tema de n acotado o no. Es un teorema que quiero probar, que los naturales no están acotados superiormente. Es importante, vas a ver. Después lo vamos a seguir usando toda la clase. Quiero probar, quiero demostrar que el conjunto de los números naturales no le pasa lo mismo que le pasa a este conjunto de acá, que me queda acotado. ¿tá? Quiero probar que el dibujo no es este, ¿tá? Sino que los naturales están repartidos en toda la recta y se van a infinito, digamos. ¿tá? Quiero probar que no pasa esto no, y que esto sí. Pero eso no es porque las matemáticas antes se hacían en base a figuras geométricas. Entonces hay una simetría entre la distancia de un número al otro. Bueno, pero eso es lo que yo quiero demostrar. ¿Por qué no se pueden ir acortando? ¿Quién te dijo que la distancia entre el 2 y el 1 tiene que ser la misma distancia que el 2 y el 3, o el 3 y el 4? O sea, nosotros La estamos definición de construyendo suma. los números reales. Entonces no le podemos agregar propiedades así nomás. Si nosotros lo único que sabemos a ciencia cierta son los 10 axiomas. Todo lo que no sean los 10 axiomas lo tengo que demostrar. Entonces yo ahora quiero demostrar que los naturales no están acotados superiormente. ¿Más dudas? Si no, hacemos la demostración del teorema. Hacela tranqui, profe. Bueno, me gustaría que hayan entendido que hay algo que probar, ¿tá? Si alguien no entiende eso, después repasa, puede preguntar, no pasa nada, ¿tá? Pero hay algo que probar acá. No es obvio que los naturales no estén acotados superiormente. Pero para la demostración, como me decían por ahí... Profe, una pregunta. ¿Puede ser porque R es arquimediano? Pero bueno, eso es lo que vamos a demostrar, que es arquimediano, justamente quiere decir que tiene esa propiedad geométrica, ¿tá? Que la tenemos que demostrar. Arquimediano. Por Arquímedes. Arquímedes es el mismo del método... Como vuela ese La Wikipedia. de la parábola. Es el que inventó ese método. Un genio. Bueno. Bueno, yo tengo una pregunta sobre... Entonces, que no está acotado superiormente, vamos a demostrar por absurdo, ¿tá? Supongamos. ¿Me escuchás, profe? Sí. Te quiero hacer una pregunta sobre el ejemplo ese que diste en realidad. Sí. En ese caso, en realidad el supremo no sería un medio y no uno, porque si ¿En vos qué agregás... ejemplo? ¿Este que está en la pantalla? Sí, sí. No, fíjate este conjunto. El 1/2, que está acá. Disculpa, de este conjunto sí es el supremo, de los que son menor que 1, 1 sobre n menor que 1, sí, 1/2 es el supremo. Está bien. Y 1 es cota superior. ¿Sí? Bien, gracias. Bien. Si acá ya le ponía menor o igual, ahí cambiaba. Porque 1 estaba así, 1 sobre 1, claro. Ahí va. Bien. Bueno, entonces, supongamos, quiero demostrar que n no está acotado superiormente. Entonces, supongamos que n está acotado superiormente. Para llegar a una contradicción. Si llegamos a una contradicción, entonces probamos lo que queríamos.
¿Qué es suponer que n esté acotado superiormente? Que existe k, supongamos, existe k tal que n es menor o igual que k para todo natural. Eso es suponer que está acotado superiormente. ¿Qué conclusión puedo sacar de acá? ¿Que K Si n puede ser está n más acotado... 1? ¿Cómo? ¿Que K tendría que ser n más 1? No, n esto es cualquier número. Si le digo n o n más 1 me K da lo mismo. es el Que no máximo. pasa. ¿Que tiene ¿Que n tiene supremo? supremo? Que tiene supremo, muchachos, un conjunto de los reales no vacío y acotado superiormente tiene supremo. Eso grábenselo, es como grabado. Les dicen, vacío, acotado superior, supremo, ¿está? Supremo, es así. Todo se deduce de eso. Entonces, conclusión, existe S, que es el supremo de los naturales, por el axioma, ¿por qué? Por axioma 10. El axioma 10 nos dice que todo conjunto no vacío acotado superiormente de los números reales tiene supremo. O sea, observación, n es no vacío, porque el 1 está en n, y n está incluido en R. Así que se puede aplicar el axioma de completitud. Por completitud existe S que es el supremo de n. ¿Está bien? ¿Qué pasa entonces con el número S más 1? Perdón. ¿Qué pasa entonces con el número S menos 1? ¿Está? Es máximo y no supremo. ¿Cómo? Sería y no supremo, ¿puede ser? ¿Sería Sería- qué? No, Sería ese menos máximo. 1 pertenece. N menos 1 pertenece al conjunto natural. Y no, imagínate que el supremo fue pi. Pi menos 1 no es natural. Sabemos que existe S que es el supremo. No tiene por qué pertenecer al conjunto. ¿tá? Ya vimos que el supremo no tiene por qué pertenecer al conjunto. Pero existe. ¿tá? Lo que digo es que si ese es el supremo, ¿qué es lo que seguro sabemos sobre el número S menos 1? Seguro. Que puede Que o no es no. cota superior. ¿Que es menor que Que n? no es cota superior. Que no es cota superior. Alguien lo dijo ahí, no sé quién fue, pero lo voy a agarrar. Yo. S menos 1 no es cota superior. ¿Está? ¿Por qué? Porque es menor que S. Porque S menos 1 es menor que S. ¿Está? S menos 1 no es cota superior de n, ¿no? ¿Qué quiere decir? Entonces, existe un natural tal que es mayor que S menos 1. Porque si todos los naturales son menores o iguales que S menos 1, quiere decir que S menos 1 es cota superior. O sea que existe un natural que es mayor que S menos 1. ¿De acuerdo? ¿Puede repetir eso? Claro, fíjate. Por el axioma de completitud, ¿qué obtuvimos? Que el conjunto de los naturales tiene un supremo. ¿tá? Porque estamos suponiendo que está acotado, entonces si es no vacío y está acotado, tiene supremo. ¿tá? Si tiene supremo y el supremo es S, S menos 1 no puede ser cota superior, porque es más chico que S y el supremo por definición es la mínima cota superior. Profe, Ahora, pero un natural, debería ser menos 1, ¿no sería eso? no me interrumpa, no me interrumpa. Si entonces, si S menos 1 es menor que S, ¿qué quiere decir? O sea, si S menos 1 no es cota superior, ¿qué quiere decir? Que hay un natural mayor que S menos 1. ¿tá? Porque si todos los naturales fueran menores o iguales que S menos 1, S menos 1 sería cota superior, que acabamos de decir que no es. Ahora sí me pueden preguntar. Pero entonces, si S-1 es menor a S y N es mayor a S-1, te da que N tiene que estar entre S-1 y S y llegas a la incoherencia, porque... Bueno, a ver, No. sigo esta cuenta acá.
Si n es mayor que s menos 1, ¿qué quiere decir entonces? Que n más 1 es mayor que s. Esa es la incoherencia, porque n más 1 sí que es natural. N más 1 está en n, porque n estaba en n. Pero entonces esto es absurdo. Esta flechita sí quiere decir absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque ese era el supremo de los naturales. No puede haber un natural más grande que el supremo. ¿Por qué n más 1 es mayor que s? Porque mirá, lo saqué de acá. Como s menos 1 no es cota superior, entonces tiene que haber un natural más grande que s menos 1. Porque esa es la definición de que no sea cota superior. Bueno, pero si n es mayor que s menos 1, n más 1, pasando sumando el 1 para el otro lado, es mayor que s. Eso es absurdo, porque n más 1 es natural también. ¿Cómo mostrás que es o sea, que pertenece a los naturales, n más 1? Porque O sea, n es natural. Ojo, fíjate que este número es natural, y los naturales, la definición de los números naturales es inductiva, es que si un número está en n, ese número más 1 también. Claro, O sea, el está 1 así. está en n, el 2 está en n, el 3 está en n, así Bien. se define. Absurdo, o sea que ahí termina la demostración, porque llegué a un absurdo suponiendo que el conjunto de los naturales Profe. está acotado superiormente. No puede, entonces, conclusión, vamos con el rojo, conclusión, ahora sí, conclusión, n no está acotado. Y entonces, efectivamente, ¿cómo es el subconjunto de n en R? El dibujo es así, están todos, se va para infinito, digamos, no queda adentro de ningún intervalo acotado. Profe, ¿Tá? tengo No una se pregunta. pregunta. ¿Cómo sabes que n es más grande que s menos 1? O sea, ¿por qué es más grande? Voy para atrás. Tá. Mirá qué pasa, recapitulo todo, ¿tá? Viste que estamos haciendo una demostración por absurdo, suponiendo que n está acotado y por lo tanto tiene supremo por el axioma de completitud. ¿Está bien? Sí. Está. Si ese es el supremo, vos acordate cuál es la definición de supremo, es la mínima cota superior. O sea que S menos 1 no puede ser cota superior, porque es más chica. ¿Te das cuenta? Si el supremo es la mínima cota superior, S menos 1 no puede ser cota superior. Sí. Porque Otra es vez más eso, chica. profe. Claro. Eso último. Si ese es el supremo, por definición, toda cota superior es mayor o igual que S. Es la definición del supremo, que es la mínima cota superior. O sea que un número más chico que el supremo, como S menos 1, no puede ser cota superior. ¿Pero qué quiere decir que no sea cota superior de los naturales? Bueno, quiere decir que hay un natural, acá lo marco, hay un natural que es más grande que S menos 1. ¿Entienden? Porque si todos los naturales fueran menores o iguales que S menos 1, S menos 1 sería cota superior, por definición. Ah, ya entendí. Gracias. ¿Saben qué? Como me lo han preguntado tantas veces, lo voy a agregar acá ese razonamiento, ¿tá? Lo voy a agregar acá. ¿Vieron que acá donde puse existe n tal que n es mayor que s menos 1? Se los explico. Si no, entre paréntesis, si no, n menor o igual que s menos 1 para todo n en n. Y eso es que s menos 1 es cota. ¿Está bien? ¿Está? Entonces, eso no puede pasar, que n sea menor o igual que s menos 1 para todo n. O sea que lo que pasa es que hay un n tal que n es mayor que s menos 1. Bueno, pero si n es mayor que s menos 1, n más 1 es mayor que s. Y por lo tanto, llegamos a un absurdo, porque ese era el supremo de los naturales. Quiere decir que era una cota superior. No puede ser que haya un natural más grande que el supremo.
Es una contradicción eso, es absurdo. Conclusión, n no está acotado superiormente. Pero, profe, si dijiste que ese era el mínimo de las cotas superiores, ¿dijiste Exacto. eso? Sí. Y entonces, lo último que dice, ¿te vas a repetirlo? Lo último, n más 1 mayor que s. Sí, lo que dijiste Claro. recién. Digo, por un lado, como s menos 1 no es cota superior, tiene que haber algún n más grande que s menos 1. Bueno, si n es más grande que s menos 1, pasando el 1 para el otro lado, n más 1 es más grande que s, y eso es lo que es absurdo, porque no hay ningún natural más grande que s, porque s es el supremo de los naturales. Ah, ahora sí. Gracias, profe. Esto igual miren una cosa, ya les voy diciendo. Esto es algo que todos tienen que saber demostrar. O sea, que los naturales no están acotados superiormente, es una cosa que es muy básica, pero no es obvia, se deduce de los axiomas. O sea, si yo no agrego el axioma de completitud, no lo puedo demostrar. ¿Tá? Tuve que utilizar el axioma de completitud para demostrar que los naturales no están acotados superiormente. ¿Tá? O sea que esto es algo que todos tienen que saber demostrar. ¿Qué quiere decir saber demostrar? Que si yo me lo encuentro por la calle y le digo, demuéstreme que los naturales no están acotados superiormente, ustedes tienen que sacar una hoja y hacer el razonamiento, escribirlo. Eso quiere decir que saber la demostración. ¿Tá? No es que, sí, hay un n, hay un s. Después, viste, vos corregís el parcial y es, aparece un n, un s, pero no se entiende nada. No, eso no es saber la demostración. La demostración es saber hacer el razonamiento. Bueno. ¿Cómo? Yo hago eso ahora no les veo las caras, pero cuando iba a la facultad al salón, me cruzaba un alumno y le decía teorema tal, a ver si me lo demostraba. Bueno, miren, me olvidé de demostrar algo importante que tengo anotado acá. Se los escribo acá. Es que el supremo es único, ¿está? O sea, no le pongo observación, le pongo unicidad del supremo. No, un conjunto no puede tener dos supremos diferentes, por eso es que decimos el supremo, ¿tá? Unicidad del supremo. Faltaba esto, profe. Faltaba, sí. Teorema. ¿Qué dice en la primera palabra? Unicidad, que viene de único. Gracias. Teorema. Si S es el supremo de A y S' también es el supremo de A, entonces S igual a S'. Es decir, que el supremo es único. Demostración. Bueno, ¿qué quiere decir que ese es el supremo de A? Si ese es el supremo de A, entonces ese es menor o igual que S'. ¿Por qué? Porque como S' también es el supremo, es una cota y entonces tiene que ser mayor o igual que S, porque esa es la mínima. ¿Tá? Esto es porque S' es cota superior. Bueno, pero lo mismo, como S' también es el supremo de A, entonces S' tiene que ser menor o igual a S, por la misma razón. Bueno, pero si a esto le llamo 1 y a esto le llamo 2, de 1 y 2 se deduce que S es igual a S', y ahí termina la demostración. Para, profe, en el principio dice S supremo de A, entonces.
S menor o igual que S'. Ahí va, ahí va. Bien. Porque S' también es el supremo por hipótesis, o sea que es cota superior. Pero como S es la mínima, tiene que ser menor o igual a S'. Bien. ¿Está bien? ¿Puedes ¿No dudas? repetirlo, por favor? Claro, yo quiero probar que el supremo de un conjunto es único, ¿tá? Que no puede haber dos reales diferentes que sean el supremo de un mismo conjunto A. ¿Cómo se expresa eso? Digo, bueno, si ese es el supremo y S' también es el supremo, tienen que ser iguales. O sea, no puede haber dos números distintos que sean el supremo del mismo conjunto. Es lo que dice acá, el supremo es único. Bueno, ¿cómo lo demuestro? Bueno, ya sabemos que por hipótesis ese es el supremo de A y S' es el supremo de A también. Queremos demostrar que son iguales. Bueno, como ese es el supremo, necesariamente tiene que ser menor o igual que S'. ¿Por qué? Porque S' también es cota superior, porque por hipótesis es supremo, que en particular es cota superior. Parte de la definición del supremo es ser cota superior. Entonces ahí sacamos la primera desigualdad, que es que S es menor o igual que S'. Ahora, por el mismo razonamiento idéntico, puedo probar que S' es menor o igual que S. Porque S' también es supremo, así que es la mínima cota superior. Bueno, pero si S es menor o igual que S' y S' es menor o igual que S, quiere decir que son iguales. Gracias. De nada. Sigo, entonces, ¿saben qué? Vamos a ver ahora la propiedad arquimediana, ya que me la pidieron, a pedido del público, propiedad arquimediana. Propiedad arquimediana. Profe, ¿me dejas hacer una preguntita Sí, claro, espérame media un poco. rápida? Arquimediana. Pregunte. Una duda con el tema del supremo. Es que no puede haber un número mayor que el supremo, ¿verdad? No, números mayores que el supremo hay. O sea, Porque no puede haber otro supremo mayor que, no no sé, puede tipo haber, dos supremos. no puede haber otro distinto. O sea, si Por uno eso, es el supremo, ahí va. no puede haber dos supremos, es uno y No, listo. es uno y punto. Y le decimos el supremo. Yo Claro, te doy un conjunto acotado, vos me decís, acá el supremo es 8. No puede ser 8 y 40. y 40 sería una cota superior, creo. Claro, sí. Está, Sí. perfecto, gracias. Bueno, ¿qué es la propiedad arquimediana entonces? Es esto, miren, es un teorema que también podemos demostrar. Teorema. Dado un número X positivo, ¿tá? No importa cuál sea, hay que imaginarlo chiquitito, después de poner el enunciado les digo cómo hay que imaginarse esto, pero está, dado X positivo y un real cualquiera, positivo también, entonces existe un n natural tal que n por x es mayor o igual que y. ¿Qué quiere decir esto? ¿Mayor o mayor igual? Mayor o igual, esperen que lo pongo acá, me cambio el lapicito, mayor o igual que y. ¿Qué quiere decir esto? Vos tenés un x, lo pienso chiquitito, y tengo un y gigantesco acá. Bueno, no importa, si vos multiplicás n veces x, todas las veces que sea necesario, no importa, hay un n que superás o calzás justito, puede pasar también, ahí. Es decir, que con una recta arbitrariamente corta puedo medir cualquier distancia, no importa lo larga que sea. Por eso es lo que me preguntábamos, ¿qué tiene que ver con que las distancias
sean así, ¿entienden? Este teorema que te dice, bueno, podés medir con una recta, con una regla cualquiera, una regla corta, podés medir cualquier distancia, no importa lo larga que sea. Porque si la pones una vez al lado de la otra n veces, con n un natural puede llegar a ser muy grande, vas a sobrepasar la distancia que vos querías medir. O sea, lo voy a poner acá entre paréntesis, con una regla corta se puede medir cualquier distancia. Una pregunta. ¿X puede no ser real? No, son todos números reales. Claro, X e Y son reales positivos. Sí. Bien. Obviamente hay algo análogo para los números negativos. Si vos tenés un número negativo y lo multiplicás por n, cubrís toda la recta real negativa. Pero lo que pasa es que si pensás en distancias, son números positivos lo que estamos hablando. ¿Está? Lo demuestro. Vamos a demostrarlo. Por absurdo también, ¿qué pasa si yo no puedo medir la distancia y con una recta que mide x? ¿Está? Por absurdo, supongo que existen x y positivos tales que no existe ningún n en n con n por x mayor o igual que y. ¿Está bien? Para obtener una contradicción voy a suponer que no es posible lo que yo quiero demostrar. O sea, que hay dos números que yo, superponiendo x todas las veces que quiera, no supero ahí. ¿Está? No existe. ¿Qué quiere decir entonces? Que para todo natural se tiene que n por x es menor que y. ¿Está bien? Porque si no puedo encontrar un natural que n por x sea mayor o igual que y, ¿qué quiere decir? Que todos los naturales verifican que n por x es menor que y. Bueno, pero entonces, para todo n en n, se tiene que n es menor que y sobre x. Profe, ¿ahora puede repetir eso último que no entendí? ¿Viste que yo quiero probar que dados dos números positivos, si yo multiplico n por x me da mayor o igual que y, para algún n, o sea, existe un n que pasa esto. Entonces voy a hacer la demostración por absurdo, voy a suponer que no existe ningún n que pasa esto, y tengo que llegar a una contradicción. Si no existe ningún n que nx es mayor o igual que y, o sea, ningún natural verifica eso, ¿qué quiere decir? Que para todos los naturales n por x es menor que y. Ah, ahora sí. Bueno, pero si n por x es menor que y, entonces para todos los naturales se tiene que n es menor que y sobre x. Acuérdense que como x es estrictamente positivo, lo puedo pasar dividiendo y no se me cambia la desigualdad. Y bueno, ¿y qué pasa acá con esto? Significa que está acotado superiormente cuando sabes que los naturales no están acotados superiormente. Absurdo. Absurdo. Absurdo ¿Cómo que con eso está acotado superiormente? porque, ahora te explico, ¿tá? Porque n no está acotado superiormente. Y ahí termina la demostración. Entonces voy a explicar porque me preguntaron por ahí. Mira esto de acá. N es menor o igual que y sobre x para todo n en n. Esa es la definición de que y sobre x es cota superior de los naturales. Porque una cota superior es un número que es mayor que todos los elementos del conjunto. Ah, ahí está diciendo que todos los naturales son menores a y sobre x. Exacto, entonces y Ah, sobre x es una ah. cota.
¿Qué es lo que dice al principio? Supongo que existe X que. Supongo que existen X e Y positivos, tales que no existe ningún natural que n por X me dé mayor o igual que Y. Gracias. Profe, una cosa, Diga. a ver si me quedó claro. Entonces, ¿el supremo es la mínima de las cotas superiores de algún conjunto? De un conjunto dado. A vos te dan Un el conjunto conjunto. dado, sí. Sí. Bien. No estoy Y el seguro de supremo haber es entendido la definición de cota superior. Cota superior es supremo cualquier número que es mayor que todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, si el conjunto es el intervalo 0, 1, cualquier número mayor que 1 es cota superior, porque cualquier número mayor que 1 es mayor que todos los elementos del conjunto. Puede estar o no en el conjunto. Claro. Bien. El supremo también puede estar o no en el conjunto. Dice, supongo que existen X y positivos tal que no existe n natural con n por X mayor o igual que Y. Profe, ¿puedes subir un poquito? Profe, hay una cosita que no entendí, por nada molestia. Dígame. Dijiste que las cotas superiores pueden o no estar en el conjunto, De acuerdo. pero, Afirmativo. pero ¿cómo pueden o no estar siendo que las cotas superiores se supone que son mayores que todos los números del conjunto? Muy fácil, mirá, toma el conjunto formado por el número 1. Solo el 1 es el único elemento del conjunto. Ah, está. El número 2 es cota superior, porque es más grande que todos los elementos del conjunto. Y no está en el conjunto. Ok, sí, eso entendí. Ah, pensé que esa era tu pregunta. Lo que no No, la entendí, pregunta es que esté en el conjunto. eso, que la cota superior esté en el conjunto, Y ¿cómo puede bueno, pasar eso? agarrá el conjunto que tiene solo al elemento 1. Entonces 1 es cota superior del conjunto, porque 1 es menor o igual que 1. Y Claro, está. entonces, ¿está? O sea que, pero entonces eso solo pasa cuando el conjunto tiene un solo valor. No. Pasa en otro caso. No. O sea, la Mira, condición a para la ver, cota es que sea mayor o igual. mira el Cuando es conjunto menor, 1, igual. el 1 y el 2. Ah, El está, es que no conjunto tenía tiene el el 1 y concepto. el 2. 2 es cota superior y está en el conjunto. Está, entendí. Muchas gracias. De ¿Y nada. cuál O es sea, el máximo de 1 o 2? El 2. Y también sería el supremo. Superior que está en el conjunto. El máximo siempre va a ser su supremo, No, porque el ¿no? máximo por definición tiene que estar en el conjunto. El supremo no. Sí, pero cuando hay máximo, Ahí sí. claro, por eso, cuando el máximo existe, es su supremo. Sí. El supremo no siempre es máximo porque no siempre hay máximo. Porque no tiene por qué pertenecer al conjunto. Profe, en esa demostración que demostraste, Se le recayó a la profe, creo. mal. F. Limpió. Ahí volvió. Hola. Y volvemos a la normalidad. No sé qué pasó, pero ¿cuál era la pregunta? ¿De qué fue la demostración? Ah, de esto, de este teorema, que dado un X positivo y un Y positivo, hay un natural que n por X es mayor o igual que Y. Ah, está, sí, yo entendí.
Y eso es lo que se llama la propiedad arquimediana de los números reales. Que lo hice porque me habían preguntado eso justo. Voy a ver qué más puedo hacer que tengo acá. Ah, miren, otro teorema. Vamos a hacer otro teorema. Está bueno este. Teorema. Profe, ya sé que todos casi ya lo vieron, pero decime, del conjunto 1, 2, 3, decime la cota superior, el máximo y el supremo, para ver si entendí. 3 es el máximo. 3 es cota superior y 3 es el supremo. Perfecto. Muchas gracias, profe. Suponiendo Pero que 3 sea parte te del digo otra cosa conjunto, ¿no? más. Ahora que lo entendiste en conjuntos finitos, porque ese conjunto tiene finitos elementos, ¿tá? Trata de pensar en conjuntos infinitos, ¿tá? O sea, ¿cuál es el máximo, el supremo? O sea, estas preguntas que te estás haciendo para conjuntos infinitos, eso es más interesante. Bien. No, no, porque el supremo es la mínima cota superior. Si vos decís el 4, el 3 es una cota superior menor, entonces marchaste, no es el supremo el 4. Creo El que generó supremo más dudas. verifica dos cosas. Una es que es cota superior, pero esa no es la especial, porque cotas superiores hay muchas. La especial es que es la mínima cota superior. Y ese concepto, tan inocente que parece, es clave. O sea, reitero, vuelvan y vuelvan a esta clase. Y quiero probar otra cosa más para que seguimos viendo cosas, ¿está? Teorema. Si sea A un número real. Si A es menor o igual que X y es menor o igual que A más 1 sobre N. Para todo N, ¿tá? O sea, si hay un número que está entre A y A más 1 sobre N, para todo N natural, entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué puedo deducir de X? Está acotado superiormente. Tiene supremo. El supremo. No, quiero que me digan algo de X. Puede ser, ¿ah? Sí, esa es la conclusión, que X es A. Ah, miren, les voy a explicar este teorema. Que es lo que... Ando. Vos tenés A y tenés acá el A más 1. ¿Está? Acá tenés el A más 1 medio. Acá tenés el A más 1 tercio. Y lo que estamos diciendo de este punto X es que está acá, pero además está acá y está acá. Y para todo N se le encima, ¿vieron que se le viene arriba? De hecho, si esto pasa para todo N, lo que dice el teorema es que X tiene que ser A. ¿Se dan cuenta? Pero vamos a demostrarlo. Demostración. Voy a restar A de todos lados. Entonces, ¿qué me queda? Que 0 es menor o igual que X menos A, menor o igual que 1 sobre N para todo N. ¿Está? Y supongamos, por absurdo de nuevo, supongamos que X es distinto de A. Pues yo quiero probar que es igual, así que supongo que es distinto y quiero llegar a una contradicción. Supongamos que X es distinto de A. Bueno, pero entonces tiene que ser mayor estricto que A. ¿Por qué mayor estricto que A? Porque por hipótesis es mayor o igual que A. ¿Está bien? Entonces supongamos que es mayor estricto que A. O sea que ¿cuál es el dibujo que tengo? Tengo A y acá tengo X. ¿Está? Esta distancia, esto de acá es X menos A. Que es positiva. Y estamos diciendo
que x menos a es menor o igual que 1 sobre n para todo n. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces n por x menos a es menor o igual que 1 para todo n. ¿Qué pasa con esto? Lo mismo que antes, ¿no? Claro, Que no está esto acotado. no, esto contradice la propiedad arquimediana, porque tengo una magnitud positiva y la multiplico por n, puedo superar cualquier número por la propiedad arquimediana. Esto es absurdo. Absurdo. Por propiedad arquimediana. Y si no directamente, como me estaban diciendo, me queda acotado los naturales, mira, arquimediana. O también, directamente, si sigo haciendo cuentas, ¿qué voy a obtener? Que n es menor o igual que 1 sobre x menos a para todo n, o sea que los naturales están acotados. Absurdo. Profe, subís un poquito, ¿verdad? Ahí voy. Una pregunta, ¿puedes subir un poco cuando dice que supongamos x es distinto de a, entonces x mayor a a? Ahí, por qué entonces x es mayor a a? Claro, porque vos fíjate que por hipótesis teníamos que x es mayor o igual a a. O sea que si son diferentes es porque es mayor estricto. Claro, claro. Ahí va. Bien. Profe, una pregunta, pero sin ofender, ¿eh? Con esto que estábamos dando en el teórico, es tipo, ¿estoy capacitado para hacer el práctico 2? Sí, no sé bien qué hay en el práctico 2, pero digamos, te lo digo de una, sin ofender, estás capacitado ofender. para todo. Estás capacitado para... Te acabo de capacitar con esta clase, te acabo de capacitar para entender el curso de cálculo. Ah, un éxito entonces. Claro. No, escuchen, para el práctico, un comentario más realista te voy a hacer, que es que el práctico, la única manera de prepararse para hacerlo es hacerlo. O sea, sentarse, leer. Si vos decís, lees un ejercicio y decís, yo no estoy capacitado para esto, ¿qué es lo inteligente para hacer? Preguntar. ¿Tá? ¿Entienden? El estudiante que aprende es el que pregunta cuando no sabe. ¿Cuál es el estudiante que no aprende? El que es arrogante, el que no pregunta, el que cree que se las sabe todas. Ese no puede aprender, porque si yo asumo que sé todo, no puedo aprender. Entonces, si vos te sentás a hacer el práctico y hay un ejercicio que no te sale, le preguntás a un compañero, preguntás en el foro, te metés en una clase de práctico y preguntás, me preguntás a mí, no importa, pero preguntar y hacer, porque si leer un ejercicio y decir, no estoy capacitado para esto, es muy fácil. Lo difícil es meter horas hasta que te salga. Y si metes horas hasta que te salga, eso es un éxito. Una pregunta. ¿Tenemos a lo último? Una pregunta. Sí, pregunten. Un poco más abajo, profe. Lo último de todo, profe. Juliana, yo lo que no entendí es el primer paso de la demostración. ¿Podrías explicar la demostración de vuelta mejor? Porque yo no lo entendí mucho. El primer paso, simplemente resté A en todos lados de la hipótesis, resté A. ¿Viste? Si A es menor o igual que X, menor o igual que A más 1 sobre N, restando A cada lado de la ecuación, que lo puedo hacer por axiomas de cuerpo, me queda que 0 menor o igual que X menos A menor o igual que 1 sobre N. ¿Y ahí lo restaste
porque lo viste conveniente nomás. A ojo viste que te Porque servía yo hacer eso. quería mostrar que esto era positivo. Bien. ¿Por qué que era positivo? Porque entonces, cuando yo hago esta cuenta de acá, es la propiedad arquimediana, porque tengo dos números positivos. X menos A y 1. Pero si no, lo podría haber hecho directamente pasando, dividiendo X menos A para lo que también necesito que sea positivo, porque si no se me da vuelta la desigualdad. Bueno, explico de nuevo toda la demostración que me pidieron también por ahí. Entonces, ¿la demostración Sí, de gracias. qué? Es la demostración de que si yo tengo un número X que me queda atrapado entre un número A y A más 1 sobre N, pero para todo N, entonces no tiene más remedio que ese número X ser A. ¿Tá? ¿Por qué? O sea, antes de demostrarlo, o sea, la idea intuitiva es este dibujo que está acá. Porque si vos tenés A, y acá está A más 1, este es A más 1 medio, A más 1 tercio, A más 1 cuarto, cada vez esos números, los A más 1 sobre N, se me pegan contra A. ¿Viste? Cada vez se le enciman, se le vienen arriba. Pero tan así, tanto se le vienen, que no queda ningún agujero, eso por el axioma de completitud, chiquilines, se le viene sin agujeros, entonces no queda más remedio que X ser A, igual a A. De hecho, lo demostramos, ahora repaso la demostración, pero ¿qué utilizamos? Que los naturales no están acotados. ¿Y eso de qué se deduce? Del axioma de completitud. Pues si vos te pudieras encimar a un número, pero te queda un agujero que no hay nada, eso es porque no es un continuo, no es completo ese espacio. ¿Tá? Entonces tienen que quedarse con esa idea que el continuo es algo que no hay agujeros. Bueno, Es entonces como voy- cuando Una dijiste forma para que que quede, 0,9 periódico es igual a 1, ¿no? Claro. No hay nada entre en el medio. ¿Tá? Bueno, una entonces, forma para que quede más claro es tipo, te pones a pensar 1 sobre n, cuando n tiende a infinito, 1 sobre n va a tender a 0, entonces te queda que x está entre a y a más 0. Entonces x es a. comillas, porque es el límite, pero Sí, está sí, bien todo para comillas, pensarlo. comillas, todo en comillas. Sí, Pero así se perfecto. entiende. Y ahora estamos haciendo la demostración. La demostración es la siguiente. Entonces, queremos probar que en estas condiciones, X es igual a A. Entonces, suponemos por absurdo que es distinto de A. ¿Tá? Entonces va a ser mayor estricto que A. Y además ya sé que X menos A es mayor o igual que 0, por esta cuenta de acá. Entonces el dibujo es este, que tengo A y X mayor que A y esta distancia positiva. ¿Está? Bueno. X menos A menor o igual a 1 sobre N para todo N. Eso es mi hipótesis. Está acá. Menor o igual a 1 sobre N para todo N. Pasando la N multiplicando, N por X menos A me queda menor o igual que 1. Eso es absurdo. Si querés, por la propiedad arquimediana que te dice que n por cualquier número positivo supera cualquier otro, o directamente pasando x menos a dividiendo y obteniendo que los naturales están acotados. ¿Menor o igual o solo menor? En ese último o directamente. No importa, porque como vos lo que es absurdo es que esté acotado superiormente. Ahí va, bien, bien, bien. Profe, una consulta. En el práctico hay un símbolo que es como el tal que, pero invertido, dado vuelta. Ejemplo, un conjunto Diferencia entre conjuntos. ese, creo que no lo vimos. Yo entré a las otras clases y creo que no se vio. Sí, mirá, lo vimos, y es esto, por ejemplo, R menos Q. Son los X en R
tal que X no pertenece a Q. Es lo mismo que R menos Q. Ah, impecable. Muchísimas gracias, disculpe. De nada. En la clase de conjuntos está eso. Bueno, a ver, nos quedan pocos minutos. Háganme preguntas sobre completitud. O cualquier cosa de la clase de hoy. Una pregunta. ¿Me escuchás? Sí. Ah, ¿por qué cuando suponemos por absurdo que X diferente a, entonces suponemos que X mayor a? Porque vos mirá, por hipótesis, o sea, esta es la hipótesis, o sea, esto es algo que vos ya sabés que se cumple, que A es menor o igual que X. Eso lo sabés, es un dato. Ah, total. Entonces, si no es igual, tiene que Es ser menor mayor. solo. Es mayor, perdón, sí, claro. ¿Qué vamos a dar mañana, profe? Mañana. Y yo insisto. Algo súper, súper importante que es la propiedad fundamental del Supremo. Es bueno, ya que se las adelanto. Esto para la que viene vamos a trabajar con esto, ¿está? Propiedad. Profe, hoy ya subí las notas estas. Sí. Fundamental. Gracias. Antes de subirlas yo las edito, ¿está? Así que demoro un rato. Propiedad fundamental del Ok, Supremo. ok, ok. Dice lo siguiente, dice, si S es el supremo de A, entonces, para todo épsilon positivo, existe un X de A tal que S menos épsilon es menor a X. O sea que si yo tengo acá el supremo del conjunto A y me corro épsilon para el costado, bueno, necesariamente acá se me cuela un elemento de A. Es decir, nuevamente, no hay agujeros, ¿entienden? Esto es, Entre ese y el conjunto A no me queda ningún agujero. esto es una introducción a entornos. Esto es una introducción a número real. Toma. Esta es la propiedad fundamental del supremo. Entender esto, que ya lo venimos trabajando, ¿no? Pero profundizar es el tema de la clase que viene. O sea, vamos a seguir trabajando con el supremo porque es bien clave. Miren, entender el supremo es entender el curso de cálculo 1, lo repito. Cuando yo estaba en primero, yo hice primero en ingeniería también, y tenía el profesor de práctico y siempre iba y le decía, todos los ejercicios de supremo, ¿no? Y no entendía, y me corría esto de me correr épsilon, no sé qué, y el profesor me decía, ¿y de nuevo lo mismo? ¿De nuevo me preguntás lo mismo? Eso es la cosa, entender el supremo no es fácil. O sea, tienen que darle y darle y darle. Hagan todos los ejercicios que digan algo de supremo, háganlo, porque cuanto más hacen, más entienden. Profe, Sí, yo tengo una duda de la propiedad arquimediana. vamos. No la encuentro. A ver, para propiedad arquimediana, unicidad del supremo. Acá, sí. Ahí donde dice n por x mayor o igual a y. Sí. En realidad, n por x perfectamente puede ser menor a y. Pues si multiplicas x por 1 y y es 2. No, pero el enunciado es así. Mirá. Te dan un número positivo y otro. Te dan dos números positivos. Lo que vos querés probar es que existe un natural tal que n por x te va a dar más grande que y. No importa que después para otro x y para otro y te quede otra desigualdad. Si vos me cambiás el x y me cambiás el y, te puede dar cualquier cosa, pero x e y están dados. Es como que te dan 1, te doy el 1 y te doy el 2. Bueno, existe un n tal que n por 1 es más grande que 2. O sea, x e y no me los podés cambiar. Bien, ya entendí, gracias.
Bueno, estamos en hora. Esto de la Ortego, propiedad ¿hay más preguntas? Nos vemos. O sea que para la propiedad X mediana no es para todo X e Y. No, obvio, Claro, claro. obvio. Profe. ¿Puedo bajar un poquito más de eso? No, profe. Supremo no va- que viene. Para ahí. confirmarme lo de Suprema, profe. Si yo tengo un conjunto A que adentro tiene 1 y 2, ¿no? Y el conjunto A está dentro de un conjunto B que el conjunto B tiene 3 y 4. ¿Cuál sería la suprema y la cota superior? ¿De qué conjunto? Porque el supremo depende del conjunto. ¿Es el supremo de A o el supremo de B? De A. El supremo de A es 2. Porque es la cota más chica. Pero ¿por Claro. qué no puede ser 2,9, por ejemplo? Porque el conjunto A me dijo que tenía el 1 y el 2. El supremo es la mínima cota superior. 2,9 es cota superior, pero no es la mínima. Porque 2 es cota superior y es más chico que 2,9. Profe, una consulta. 1,9 quise decir. Ah, 1,9 no es cota superior, no tiene chance de ser el supremo, porque 2, que está en el conjunto, es más grande que 1,9. Y 1,99 también es más grande que 1,9. Y así vas hasta todos los 1,9 que hay. ¿Y 2 también sería el supremo? Sí, del conjunto que tiene al 1 y al Claro. 2, 2 es el supremo. Dependiendo del conjunto. Y la cota superior, 3 y 4. En el libro, si hay lista de ejercicios de supremo para que hagan, déjenme ver. Profe, una consulta. Sí. Para aclarar nomás. Entonces, si un conjunto no está acotado, no tiene supremo. No, Bien. no, porque para tener supremo en particular tenés que tener una cota superior. No te Claro. olvides que parte de la definición de supremo es ser cota superior. Bien. Miren, en la Gracias. página 34 del libro hay toda una El lista de calculus. ejercicios del cálculus, una lista de 12 ejercicios, todo del axioma del supremo. Y a ver si antes hay sobre las definiciones. ¿En qué parte, profe? Bueno, no, igual capaz que esto es más avanzado. Primero, fíjense en el práctico si no hay ejercicios para practicar con supremo directamente, porque estos ya son Creo que no. directamente el axioma de completitud. No, en el práctico no hay. Tenés funciones, inducción completa, aplicaciones y... Ah, no bueno, me pero acuerdo cuál era la primera. en el práctico 3 va a haber. Creo que ensalada recién me fue un huevo, me parece. Genial, tenemos una semana para entender. ¿Qué dijo? Con ensalada.